Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Esta semana la Superintendencia de Bancos dio a conocer un informe ya acabado sobre el comportamiento del sistema financiero en los primeros 3 meses de este año. Ya los datos están incluso actualizados hasta mayo de este año, pero la superintendencia hace una especie de análisis y emite un informe más acabado, ya no con datos preliminares, sino con datos efectivamente confirmados y analizados del cierre de cada trimestre. En el caso que nos ocupa del primer trimestre del año, al 31 de marzo de este año. Y buenos indicadores, o sea, se habla de que los activos del sector financiero dominicano, es decir, los bancos de servicios múltiples y las asociaciones de ahorro y préstamos principalmente, pues andan por 2.420.000 millones. 2.420.000 millones. Eso es más del doble del presupuesto general de la nación, para que ustedes tengan más o menos una idea. Entonces la cartera de crédito creció en más o menos un interanual, en más o menos un 5.2% y se ubicó en 1.280.000 millones de pesos. 1.280.000 millones de pesos. Y la cartera de depósitos 1.830.000 millones de pesos. A los bancos no les ha ido mal. A los bancos no les ha ido mal en términos de operación y rentabilidad durante la pandemia. Si bien es cierto que en el año 2020 sus ganancias se redujeron en comparación con el año 2019, no fue que perdieron, sino que en el año 2019 tuvieron ganancias más o menos por 31.000 millones de pesos, ganancias netas, y en el año 2020 ganaron como 29.000 millones de pesos, ganancias netas, después de pagar impuestos. Pero en lo que va de este año, en el primer trimestre de este año, las ganancias del sector financiero netas andan por 11.365 millones de pesos. Eso quiere decir que si asumimos que eso es nada más en el primer trimestre, y si ganaran lo mismo cada trimestre, llegarían entonces a más de 40.000 millones de pesos de ganancias. Pero nos imaginamos que no se ganan lo mismo en cada trimestre. Nos imaginamos que no. Pero en el primer trimestre de este año, ganancias netas del sector financiero, 11.365 millones de pesos. Entonces, hay un dato también interesante, el hecho de las provisiones del sistema financiero, que eso sí es bueno, tiene unas provisiones que equivalen al 2.17%, al 217% de la cartera vencida, 11.800 millones de pesos. 11.800 millones de 59.800 millones de pesos. 59.800 millones de pesos es el nivel de provisiones a marzo de este año del sector financiero, que equivale a un poquito más del doble de la cartera vencida, que es 27.557 millones a marzo. Ahora, hay un elemento que se incluyó en el informe de la Superintendencia de Bancos que generalmente no se incluía o no se hacía referencia. Ahí el punto que tiene que ver con la tasa de morosidad, que siempre se menciona, que en este momento está en 1.9%. Está un poco más alta que como estaba antes de la pandemia. Y un poco más baja que como llegó a ponerse. Llegó a colocarse en 2.2% la tasa de morosidad. Hoy día está a marzo de este año en 1.9%. Pero la Superintendencia de Bancos incluyó un dato interesante, que es el referente a lo que se conoce como la tasa de morosidad estresada. Y la tasa de morosidad estresada, de acuerdo con la Superintendencia de Bancos, en el sistema financiero ha aumentado a 9.92%. Tasa de morosidad estresada. Si la tasa de morosidad estresada aumentó a 9.92% y consideramos que la cartera de crédito es de 1.280.000 millones de pesos, entonces quiere decir que la tasa de morosidad estresada es más o menos 11.776 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es la morosidad estresada? Y lo voy a leer porque, repito, es un dato que casi no se menciona porque combina varios elementos. Dice, el indicador de morosidad estresada es utilizado para proporcionar una visión más completa acerca del proceso de gestión de riesgo crediticio de las entidades de intermediación financiera.
así como la situación de su cartera de crédito. Entonces, se constituye combinando distintos indicadores que capturan el impacto de deudores que no se encuentran vigentes con sus obligaciones, es decir, deudores que tienen atrasos. Dicho indicador incorpora también la cartera de crédito vencida, la que está en cobranza judicial, que es adicional a la cartera vencida, los atrasos de 31 a 60 días de pagos de tarjetas de crédito y los créditos reestructurados, así como los llamados castigos de los préstamos y las adjudicaciones de los últimos 12 meses. O sea, se combinan varios elementos y esos elementos entonces dan como resultado una tasa de morosidad estresada. Porque cuando hablamos de la morosidad en sentido general, bueno, estamos hablando de la morosidad del préstamo vigente y tus atrasos de tu préstamo vigente. Ahora, la tasa de morosidad estresada incluye los préstamos vigentes y tus atrasos, los atrasos en pagos de tarjetas de crédito, los préstamos que ya no solo tú te atrasaste, sino que ya pasaron a legal, como se dice, que ya están en lo que se conoce como vamos a decir, como cobro compulsivo, o que ya lo llevaron entonces a una oficina de abogados que es la que se encarga de hacerse a cargo a su vez de esa deuda, y también las reestructuraciones, que eso es lo que más ha habido en la pandemia. Nosotros habíamos dicho aquí que al cierre del año pasado, es decir, en diciembre o a diciembre, el resultado de reestructuraciones y de refinanciamientos y renegociación de cartera de crédito tuvo una equivalencia cercana o de alrededor del 50% de la cartera total. Es decir, de una cartera de crédito por el orden de 1.200.000 millones de pesos, la mitad había sido reestructurada o refinanciada o renegociada por los clientes, que se vieron a la obligación de hacer ese tipo de reestructuraciones porque la economía estuvo prácticamente paralizada. Entonces, todo el que tenía préstamo dijo, bueno, señores, pero yo estoy frito, yo te voy a tener que ir al banco a ver cómo yo cambio esto, o si no, me declaro en incapacidad de pago y paso entonces a morosidad, o paso entonces a que me pongan mi deuda en legal y que ya definitivamente perdí lo que tenía. Entonces, ese proceso de reestructuración que se logró gracias a las flexibilidades que estableció el Banco Central y a las facilidades de liquidez rápida que también ofreció el Banco Central para que los bancos entonces comenzaran a reestructurarle los préstamos vigentes a sus clientes antes de que comenzaran a caer en mora. Porque entonces eso iba a afectar los indicadores positivos que muestra el sector financiero. Y esos indicadores no solo son evaluados por la República Dominicana a través de la autoridad monetaria, sino que también son evaluados por entidades y organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para evitar que la cartera de créditos de los bancos, del sistema financiero completo, se deteriorara de una manera escandalosa, porque no fueron veras, vamos a buscar la manera de que la gente pueda reestructurar, renegociar, refinanciar sus préstamos. Y en eso se la pasó el sector financiero el año pasado. Muy pocos fueron los préstamos que se tomaron para inversiones nuevas o para adquisiciones nuevas o préstamos nuevos que no tuvieran que ver con alguna reestructuración de préstamos ya vigentes. Por eso la cartera de crédito en términos reales registró un crecimiento mínimo el año pasado, en términos reales. Y lo que se registra como crecimiento de la cartera de crédito fueron préstamos nuevos, pero préstamos nuevos que se otorgaron para saldar préstamos viejos. Porque tú haces diferentes tipos de reestructuraciones. Tú tienes una deuda, bueno, mira, tengo una deuda aquí de un préstamo que tengo, qué sé yo, de 2 millones de pesos. Entonces esos 2 millones de pesos, yo tengo ahí una tasa que es muy alta, tengo un plazo también que es muy corto, está a punto de vencerse, y entonces estoy pagando unos pagareces demasiado altos. Entonces yo tomo un préstamo nuevo de 2 millones de pesos para saldar esos 2 millones que debo, y entonces lo tomo a una tasa más baja y a un plazo más largo, y entonces me alivio un poco. Eso se registra como préstamo nuevo porque tú tomaste un préstamo nuevo, ciertamente, pero fue un préstamo nuevo para tú poder liquidar otro préstamo. Por lo tanto, tú lo que estás haciendo es un reenganche. Y eso no es
un préstamo adquirido para hacer una inversión o para una adquisición o para emprender un negocio. Entonces, todas esas reestructuraciones le generaron ganancia a la banca, pero no reflejaron una mejoría en la condición, en la calidad de vida de la gente y de las empresas. Como dice el gobernador del Banco Central, de la facilidad de liquidez rápida se han otorgado más de 90,000 préstamos, pero más de 90,000 préstamos que la mayoría, por no decir todos, son de reestructuración y refinanciamientos. Pero repito, aún así le ha ido bien a la banca. Y eso fue al cierre, ese 50% de reestructuraciones que menciono, fue al cierre del año pasado. En los primeros 3 meses de este año, eso se incrementó. ¿Y por qué se incrementó? Porque el 31 de marzo se vencía, de acuerdo con lo que dice la propia Superintendencia de Banco, el 31 de marzo se vencían las facilidades de flexibilización concedidas por la autoridad monetaria para conceder préstamos y reestructurar préstamos sin tener muchos requisitos con los clientes. Entonces, esas flexibilizaciones que concedió temporalmente la Junta Monetaria se vencieron el 31 de marzo. Por lo tanto, los bancos entre enero y marzo se apresuraron a acelerar las reestructuraciones de sus clientes salvables. A partir del 31 de marzo, entonces comenzaron las regulaciones normales, como si no hubiera pandemia. Por lo tanto, es posible que cuando veamos el resultado financiero o de los clientes de los bancos ya desde abril hacia acá, entonces observemos algún tipo de situación tal vez más difícil para los clientes, aunque no así para el sistema financiero, que repito, se muestra con una alta sanidad y con provisiones que superan el 217% de su cartera vencida, lo cual es bastante positivo. Vamos a esperar entonces el segundo informe correspondiente al segundo trimestre de este año de la Superintendencia de Bancos. Francis.